Namaskar. Bienvenidos a Semillas de Conciencia. Les voy a contar la historia del rabino orgulloso. Y vamos a hablar acerca del orgullo. A un rabino maravilloso, muy creído de su santidad, le preocupaba la cuestión de quién podía sentarse a su lado cuando el Dios Jehová, el día del juicio final, le llamara para juzgarle e invitarle a su mesa en el valle de Josafat para la cena santa del Sabbat. Durante un sueño, una voz le indicó un nombre, para él desconocido, y ese iba a ser su compañero creyente. Y también la voz le indicó el lugar donde vivía, en una pequeña aldea sin importancia, que ni siquiera tenía la gracia de tener un rabino. Se despertó deprimido, herido en su arrogancia, ¿no? Herido en su arrogancia espiritual, al ver que ante los ojos de Dios se le destinaba a la multitud de los anónimos y a sentarse entre los más humildes. Pero aceptó el juicio. Deseo más encontrarse cara a cara con este hombre desconocido que había de sentarse a su lado y estudiarle para descubrir cuál era su propio valor ante la vista de Dios. Era tarea difícil. Al principio todos negaban conocerle, pero finalmente alguien le indicó una choza miserable, situada en medio de las moradas de los más pobres entre los más pobres. Sucedió que el rabino había llegado a la víspera del día sagrado del Sabbat, y sin embargo encontró la choza sin barrer y sin preparación para la santa celebración. La puerta estaba entreabierta, el cuarto vacío y sin luz. Con un suspiro el rabino se sentó con toda humildad, pues nunca había imaginado que él fuera ante Dios tan insignificante que le diera por vecino a este miserable. Tuvo que esperar por largo tiempo. Tarde en la noche, entró tambaleando una criatura sucia con una botella en la mano. Se sentó en una mesa tosca, sin siquiera saludar al rabino. Tomó un trago e invitó al rabino a tomarse otro. Pero el rabino se entristeció ante esta profanación de las leyes del Sabbat. Adolorido al ver lo poco que se le consideraba junto a la persona que tenía al frente, se sentó, se arropó en su capa y trató de dormirse. Al día siguiente se levantó temprano, abatido por el juicio de Dios, y no le puso atención a su desgreñado compañero. Este asqueroso atorrante, que parecía no conocer ninguna ley y daba la sensación de disgustarle hasta la presencia del rabino. Quería regresar a casa, echarse en un rincón y aceptar su poco valor. La fuerte lluvia había convertido el camino en un lodazal y se escuchaba el rugir de las embravecidas corrientes del agua. Tenía que cruzar un puente que se balanceaba y crujía. Y alcanzó a llegar al otro lado justo en el momento en que la crecida corriente se llevaba el débil puentecillo. En este momento el rabino descubrió que al partir esa mañana había dejado olvidada su capa. La dio por perdida, ya que ¿cómo podía regresar a recogerla? Mirando atrás con indecisión hacia la otra ribera de la cual le separaba el ancho y crecido río, vio una figura que se aproximaba desde un lejano punto en el horizonte. Era un hombre que marchaba a grandes zancadas,
con paso tan ligero como el de un ángel, y reconoció a su extraordinario anfitrión, que al alcanzar a verle, agitaba algo en su mano. Era la capa que el rabino había olvidado. La devolvía, pero todo era en vano, porque el rugiente remolino lo separaba. Cuando el rabino agitaba sus manos para indicarle la imposibilidad de cruzar, su gesto se congeló en el aire y sus ojos se ensancharon de asombro. Estaba presenciando un milagro. El hombre había lanzado su propia capa al río y parándose sobre ella como un pequeño bote que apenas tocaba la superficie, voló a través de las espumantes aguas. Le entregó la capa perdida y sin decir palabras se desapareció tan rápidamente como había venido. Cuando el rabino se repuso del asombro, le llegó un sentimiento de consuelo y le cayó sobre el corazón como un suave rocío del cielo. Dios le había poseído para enseñarle. Aquel orgulloso y creído de su gran valía se había derrumbado y al hacerlo había liberado un corazón con una verdadera santidad que al mismo tiempo allí le había incrustado. Esta historia que he compartido es el rabino orgulloso. Vamos a hablar algo del orgullo. Pero un detalle importante, esto no lo estoy hablando para ajenos. Esto no lo estoy hablando para nosotros, los esclarecidos, nosotros, los escogidos, que miramos allá, a la chusma. No, no es así. La gente somos todos. Te dije en Semilla de Conciencia, es un mensaje que te doy de impulso para tu vida, pero dije sin, no es una cosa dulzona ni blandengue, sino son cosas directas. Mientras tú sigas viendo a la gente como separada, en ese gesto analítico, separador, disociativo, la gente, créeme, no tiene ninguna posibilidad espiritual real. La gente somos todos. El mundo es un reflejo de lo que somos. Como decía Jiddu Krishnamurti, la bomba de hidrógeno, los campos de concentración, los gulag, ¿no? Las guerras nucleares. Eso es una proyección espectacular y violenta de lo que somos. Así es que tampoco es irnos al otro lado a flagelarnos, a martirizarnos, no. Es para detener un ratito y decir, a ver, ¿qué pasa aquí? Todos somos la gente, sí. El mundo es un reflejo de lo que somos, sí. Entonces yo empiezo a cambiar. ¿Cuándo? En este instante. Y en este instante, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, vamos a hablar del orgullo, pero no lo veas lejano. No digas, así es mi suegra, así es mi cuñada, ¿no? Así es el hermano que tengo. Esto le caería bien al tonto de mi jefe, así no es. Dirígelo a ti, como yo me lo dirijo a mí. De acuerdo. Hay veces caemos en ibris, como decían los griegos, el pecado del orgullo. ¿Y cómo es que caemos en ibris? Eso se produce cuando leemos, seguramente escuchamos videos, audios ahora, leemos mucho y nuestro conocimiento se va despuntando y nuestro ser queda relegado. Entonces hay una brecha entre el conocimiento y el ser. Conozco lo que es la libertad, pero no soy libre. Conozco lo que es la virtud seguramente, pero no soy virtuoso. Conozco lo que es el ahora, pero no vivo en el ahora, etc. Es decir, se produce una brecha entre el conocimiento y el ser. Pero, ¿qué sucede? Sucede que
las personas que tienen bastante conocimiento creen que ya son. Por lo tanto, se sienten de alguna manera diferentes o superiores a los demás. Y ahí se genera la caída, el gran pecado, como decían, repito, los griegos, de ibris, el pecado del orgullo. Así es que pues revisemos, ¿no? Veamos eso en nosotros, porque si no, no tiene mayor sentido. Hablar estos temas para mirar allá a los otros, ¿no? Como muchas veces vemos en las redes, ¿no? Todo el mundo ¿no? Pontifica desde las redes, mensajes de perfección, mensajes de superioridad acerca de la conciencia, el ego, el despertar. Esto está de moda, por supuesto. Y, en fin, 10.000 cosas más, como quien dice, atacando todo eso. Y nunca hay un gesto hacia uno. No es un gesto de culpabilidad, es una mirada hacia uno. Así es que yo te pido que reflexiones. Cuando escribas algo, cuando compartas algo, no dejes de mirar, no dejes de mirarte a ti. Cuando hables de la gente, cuando hables de los demás, añádale una frase que siempre solía añadir enseñaba el señor Gurdjieff, igual que yo. Sí, porque ese tipo es no sé cuánto, igual que yo. El otro no se puede controlar, igual que yo. Y el otro mira que se deja dominar por hábitos, igual que yo. Porque todos nos reconocemos humanos. Si no eres capaz de hacer eso, te equivocaste de canal. Porque acá no es que vamos a hablar los buenos, santos, sabios, versus los perdidos, los malos, los ignorantes. Así no es. La gente somos todos. ¿De acuerdo? Relaté la historia del rabino orgulloso porque quería tocar un poquito ese tema. Y ya lo toqué. Lo más importante, una síntesis, entender que la gente somos todos. El día que hagas eso, vas a pasar de ese gesto analítico separador al sintético, al integrador. ¿Cómo hablar de unidad? Se habla de unidad, etcétera, cuando miramos con desdén o desprecio a los demás. Eso no, así no funciona. Así no es. ¿No? Otros se agrupan en los escogidos, tampoco es así. Tampoco es así. Todos somos la gente. Todo el mundo se siente extraordinario, ¿no? Cada uno de nosotros se siente algo muy especial. Bueno, son dos cosas, o todos somos especiales o todos somos comunes. La separación no funciona. Algo acerca del orgullo. Voy a compartir algunas anotaciones que tengo de un libro de un libro mío, que es Autoestima y Personalidad, ¿no? Se los enseño. Este se llama Autoestima y Personalidad. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? ¿No? Se considera al orgullo en su versión soberbia como el más grave de todo, entre comillas, los pecados. Ya sabemos que pecar significa no dar en el blanco, ¿no? Tómenlo en esa connotación. La cosa que es el pecado original, el más grande de todos es el pecado, ¿no? El pecado del orgullo, el ibris griego, pero el orgullo el orgullo tirando para soberbia. Porque cuando el orgullo tira un poquito para dignidad, como que le podemos, como que puede pasar un poquito, ¿no? Pero no para soberbia, ¿no? En fin, el orgullo impide a muchas personas dirigir su mirada hacia adentro. No quieren ver cosas, no quieren descubrir cosas, ¿no?
En fin, este orgullo se manifiesta de diversos modos. Por ejemplo, la tendencia a sobrevalorarse, hipervalorarse. La gente, como se dice, ¿no? Como se dice separando, comete ese error justamente por pensar de esa manera, por pensar en lo que es la gente. Eso impide que puedan dirigir su mirada hacia adentro, mirarse. Se sienten superiores en diversos ámbitos de la vida. Sobrevaloran sus capacidades y tienen algo, generalmente se esconden en una trampita, ¿no? Las personas que están regidas por el orgullo valorizan demasiado la libertad y el servicio. Libertad y servicio. También estas personas tienen hipersensibilidad emotiva, excesiva sensibilidad, pero frente a las críticas. Están hechas para los halagos, pero no para las críticas. Cuando esta persona es criticada o es rechazada, sufre demasiado, ¿no? También otra característica del orgullo es cierta tendencia al hedonismo, búsqueda de placer y de toda clase de gratificaciones. ¿Para qué? Para completar la falta de afecto, de ternura, porque obviamente estas personas buscan el amor afuera. No tienen noción de lo que pueda significar el amor dentro de sí. Y buscan captar también, y para eso emplean algún tipo de comportamiento seductor, ¿no? De técnicas verbales o no verbales de comunicación, lo que fuera para atraer la atención de los demás, ¿no? Y despertar de alguna manera el interés, despertar la admiración. Y otra característica que podemos encontrar que es la proyección, ¿no? Proyectan en los demás cosas, ¿no? Generalmente proyectan necesidades en los demás, sus necesidades en los otros, sus carencias en los otros. ¿Para qué? Para luego salir a ayudarlos a los otros, como diciendo, yo no necesito que me den nada, yo no necesito ayudar, por eso yo ayudo, digamos de alguna manera, ¿no? En fin, ¿cuál sería la salida? Ya ahora sí concluyendo, ¿no? Entre otras cosas, lo que se suele hacer, ¿no? Es decir, practicar la humildad, qué fácil. ¿Y cómo practica la humildad? Es toda una historia, no es que practicar la humildad, ¿no? En fin, cuestiones prácticas que me ayuden a realizar esto de practicar la humildad. Por ejemplo, aceptar las propias limitaciones, necesidades y sentimientos. Tengo un material de sobra sobre lo que es la aceptación en YouTube de acceso libre y meditaciones sobre la aceptación están en la página web. Luego, reconocer las propias motivaciones a la hora de ayudar a los demás y ver hasta qué punto a través de esa ayuda que yo doy a los demás, ¿no? Estoy satisfaciendo esa cosita en mí que dice yo no necesito, por eso yo doy. Luego, ver que cuando estas personas estallan en cólera o manifestaciones de resentimiento, es porque de repente esas necesidades que no reconocen por orgullo justamente no son satisfechas. Aprender a ser uno mismo, no vivir para complacer a los demás. Hay gente que dice vive, hay personas que dicen que viven para complacer a los demás, ¿no? Entonces, eso vicia todo. Obviamente, elevar la autoestima, quererse a uno mismo, independientemente
¿no? Quererte por lo que eres y no hacer cosas para que las personas te valoren por lo que haces y por lo tanto tú te quieres. Entonces, si tú me ves que yo soy valioso, entonces yo valgo. No, tú vales sin consultarle a nadie y sin hacer cosas para agradar, ¿no? El dejarse querer también, ¿no? No es necesario ceder a la tentación o a la necesidad de comprar o ganarse el afecto. Alegrarse también cuando las personas se hacen independientes y autosuficientes, cuando van dando manifestaciones de libertad. Encontrar espacios para estar a solas contigo mismo, contigo misma, como oportunidad para profundizar en tu interior. Y obviamente dejar de buscar esa aprobación, dejar de buscar, ¿no? Ese afecto. En fin, este es un pequeño tip sobre el orgullo. Entonces, eso, para cerrar, la gente somos todos. Tú puedes hablar, puedes decir la gente, claro, pero incorporándote, ¿no? Sintiéndote parte de eso. El cambio real comienza contigo, ahora y en este instante. Cierro entonces diciéndote, en cuanto a la libertad, porque el orgullo, o digamos, las personas que están regidas por el yo del halago, la necesidad de halago y la pasión que es el orgullo, eh, disfrazan, repito, el orgullo se disfraza, el halago se disfraza de libertad y estas personas hablan de libertad o hablan de servicio, ¿no? Entonces, para esto, una frase bíblica, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Namaskar.